Hola a todas y a todos, mi nombre es Álvaro Prado, soy psicólogo clínico en Salud 5i. A continuación me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas en torno a un tema muy importante que es la convivencia en el hogar y cómo podemos mejorar, ¿cierto? Este ámbito que es tan importante en nuestras vidas. Bueno, algunas de las ideas que voy a exponer a continuación están explicadas en profundidad y con un lenguaje muy cercano en un libro que personalmente recomiendo, que bueno, es del autor Jordi Rosado y tiene como nombre Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Ujú. Bueno, vivimos juntos, pero ¿convivimos bien? Esa es una pregunta, ¿cierto? Que es importante hacerse, ¿cierto? ¿Qué entendemos, digamos, por convivir bien? Y por convivir bien en el hogar, que es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Bueno, convivir es la acción de vivir en compañía de otros, ¿cierto? En una forma armoniosa, en un mismo espacio. La base de la convivencia, por supuesto, es tener valores comunes. Y estos valores tienen que ser, digamos, puestos en práctica por los diferentes integrantes de la familia. Em, las relaciones familiares tienen como base de su buen funcionamiento la comunicación. Bien, pero para que sea una buena comunicación también tiene que haber un buen ambiente. Bien, y para generar un buen ambiente hay ciertos consejos que podemos seguir. Uno de estos es comer juntos, compartir actividades cotidianas, ¿cierto? Como cocinar o incluso ordenar la casa. Buscar momentos donde compartir lúdicamente, es decir, en situaciones que sean entretenidas, placenteras para todos. Bien, otra cosa que podemos hacer, ¿cierto?, es dividir el trabajo y las responsabilidades de acuerdo a la edad de cada uno, valorando y tomando conciencia del esfuerzo que las demás personas que viven conmigo hacen por mí. La empatía, que es ponerse en el lugar del otro, de alguna forma también es una base fundamental de la comunicación y un buen ambiente. Ujú. Hay que salir de uno mismo en búsqueda del otro. Bien. Otra cosa que podemos hacer, digamos, sería hablar de las emociones, ya que es una excelente manera de promover la confianza entre los integrantes de la familia, es decir, es hablar de las emociones de cada uno activamente. Ujú. El respeto es la base de la convivencia, es fundamental. Ahora, hablamos de la comunicación, pero muchas veces no se da, ¿cierto? O es difícil mejorarla. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los papás y los hijos a veces no se entienden bien? Un caso muy interesante es el de los hijos adolescentes, que muchos hemos estado en esa situación, ¿no? Em, los padres de alguna forma tienen lo que se llama una amnesia juvenil. Uno se acuerda solamente de los momentos más representativos de la adolescencia, pero no nos acordamos de las sensaciones, de las emociones que se generaban en nuestro cerebro cuando éramos adolescentes. De esta manera hay que intentar hacer ese trabajo, ¿cierto? ¿Qué se sentía en esa época para poder empatizar con nuestros hijos? Ujú. Esa misma emoción es la que hoy en día tienen los hijos, digamos, adolescentes. Y hay varias razones, digamos, por las que pasa esto. Una de ellas tiene que ver con la corteza prefrontal del cerebro, que es una parte que está justo atrás de la frente. En esta zona se desarrolla el juicio, el análisis y la responsabilidad. El problema es que cuando somos adolescentes esa zona todavía no se ha desarrollado. Entonces, para los adultos es muy fácil de entender y de comprender, digamos, el camino, entre comillas, correcto. Pero para el adolescente o para tu hijo es bastante difícil. Ujú. Eh, la Sociedad de Neurociencia Norteamericana, por ejemplo, muestra que las partes del cerebro asociadas a las funciones motrices básicas maduran más temprano que la corteza prefrontal, por lo cual efectivamente demoramos un poco más en estar maduros en ese sentido, en el sentido de poder tomar buenas decisiones. Ujú. La mielina es una sustancia que funciona, digamos, en las conexiones cerebrales y aumenta la velocidad, ¿ya?, de la información y los mensajes que se transmiten.
El problema es que la mielina no se distribuye de forma homogénea durante el crecimiento, digamos, del cerebro, durante su desarrollo. Eh, por lo tanto, en las etapas, digamos, de la adolescencia, hay menos mielina en la corteza prefrontal que estábamos hablando, y eso hace que sea más lento el razonamiento. Y por otro lado, el número de mielina en la amígdala, que es donde se generan las reacciones emocionales, es más abundante. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, este trasfondo biológico, del cual por qué los adolescentes, digamos, se guían más por las emociones que por la razón, y cómo esto genera un conflicto, digamos, ¿cierto?, en toda relación familiar, en todo hogar. Ujú. Bien, entonces, bueno, ahora pasaremos a hablar un poco de cómo mejorar la comunicación, ¿cierto?, en el hogar. Normalmente hay instancias en donde la comunicación no empieza, digamos, de forma muy sencilla. Por lo tanto, cuando aparece una instancia en la cual podemos comunicarnos, hay que aprovechar ese momento. Ujú. Por más que uno intente crear un ambiente, el mejor momento para comunicarse, para poder hablar entre nosotros, no es cuando nosotros queremos, sino que cuando la otra persona lo necesita. Ujú. Em, Cuando quieren hablar con nosotros, hay que evitar de alguna forma el estoy ocupado, ¿cierto? No tengo tiempo, debido a que no solamente hay que oírlos, sino que también hay que escucharlo, es decir, que la atención es una parte fundamental. Ujú. Em, bueno, otra cosa que podemos hacer, ¿cierto?, es que en algún caso en el que un integrante de la familia exponga alguna situación problemática o conflictiva, evitar enjuiciarlo, ya que si tiene una respuesta negativa, en ese momento lo más posible es que en el futuro se guarde esas situaciones, y eso sea, digamos, más riesgoso incluso. Ujú. Es muy importante entender que el tono, la forma o las palabras con las que uno se habla, mientras no se falte el respeto, no son tan importantes, que lo importante es la esencia de lo que se quiere decir. Esto es muy, muy relevante en el sentido de no quedarse en la forma, ujú, sino que ir al fondo de lo que se quiere comunicar. Bien. Bueno, otra cosa que siempre hay que tener en cuenta es que muchas veces eh, hay etapas, digamos, como la adolescencia, en donde la comunicación baja, y eso es normal. Por lo tanto, no hay que tomárselo personal. Bien. Bueno, hay bastantes, digamos, recomendaciones que se pueden hacer. Como decíamos, hablábamos anteriormente, si uno va a discutir con su hijo, por ejemplo, es esencial hacerlo por cosas importantes. Ujú. Em, ya que las cosas no trascendentales pueden suponer discusiones muy grandes que realmente no van a resolver nada y solamente van a agregar más tensión a la relación. Ujú. Es importante corregir en las cosas importantes, como estamos hablando, ¿cierto? En valores, en responsabilidades, cuando hablamos de violencia, alcohol, ujú, básicamente las situaciones que tengan consecuencias reales. Ujú. Y hay que confiar en cada integrante de la familia, ¿cierto? Y darle responsabilidades para que todos se vayan poniendo a prueba de alguna forma y sintiendo confianza, y de esta manera que todos vayan desarrollando, ¿cierto?, este sentido de autoeficacia en torno al sistema familiar que conforma el hogar. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya hay un conflicto, digamos, en la familia y ya está desatado, ¿cierto? Bueno, una cosa muy importante es que hay que intentar siempre anticiparse al problema. Ujú. Es básico estar tranquilo y contar con una salida. Es decir, por ejemplo, em, si tu hijo quedó de llegar a las 11 de la noche y ya son las 12, ujú, sabemos que va a haber un enfrentamiento. Ujú. Por lo tanto, hay que prepararse y anticiparse. Segunda clave es respirar. ¿Ya? El contar hasta 10 realmente funciona y es muy importante, nos ayuda a tranquilizarnos, a concientizarnos de lo que está pasando, a desengancharnos principalmente y a evitar hacer algo o decir algo de lo que después nos vamos a arrepentir. Y por último, tenemos siempre la opción del tiempo fuera, ¿cierto? Esta es una clave importante para evitar conflictos,
Y es que es válido decir, estoy enojado, no puedo hablar ahora, y retirarnos del lugar. Ujú. Siempre será mejor. Ujú. En ese sentido, podemos hablar también de las reglas, ¿cierto? ¿Cómo poner una regla? Es importante siempre, de alguna forma, mostrar de que esta regla se está poniendo por algo, y que, de alguna forma, la conducta es el problema y no los límites que se pusieron. Y para eso es muy importante que no verse como un enemigo, sino como un aliado que busca algo en común. Es decir, que la regla busca algo que beneficia a los dos. Deben ser imparciales y además lo más específica posible. Ujú. Bueno, estas son algunas ideas, ¿cierto?, respecto a la convivencia en el hogar. Por supuesto que se pueden decir muchas cosas. Te invitamos acá con el equipo a hacer ese pensamiento, esa reflexión acerca de cómo nos relacionamos. Y también, bueno, recalcar que como psicólogos en Salud 5i siempre estamos abiertos a atenderte y poder darte una mano y recorrer juntos el camino de la terapia.